Pues vamos a estudiar hoy día un poco acerca de profecía. Vamos a hablar de Daniel capítulo 2, tal vez de una forma distinta como siempre se ha hablado. Y vamos a hablar acerca un poco de profecía y ver en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. El título de nuestro estudio se llama Daniel capítulo 2 y el rey de Babilonia. Vamos a estudiar acerca de esta profecía de Daniel 2, pero también vamos a ver quién es el rey de Babilonia y si esa Babilonia está presente hoy en día o solamente era algo que estaba presente en el tiempo de Daniel. Debemos recordar que Babilonia se inició cuando se empezó a construir la Torre de Babel. Fue establecida por Nimrod, que la palabra Nimrod significa rebelión y Babel significa confusión. Este poder siempre fue enemigo de Dios. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, habla acerca de ese imperio que fue establecido alrededor de los 600 años antes de Cristo. Pero también en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de una Babilonia espiritual, una Babilonia en la cual iba a estar presente en los tiempos finales, en los últimos días de la historia de este mundo. Es interesante recordar que el pueblo de Israel fue formado de una persona que se le mandó que saliese de Babilonia, y esa persona se llamaba Abraham. Abraham vivía en el Ur de los Caldeos, que básicamente era parte del imperio babilónico, era Babilonia. Y se le mandó llamar que saliera de Babilonia. Sabemos que hay un mensaje en el tiempo del fin que también se nos va a llamar a que salgamos de la Babilonia espiritual. Y nosotros vamos a estar viendo cómo esta Babilonia usó diferentes métodos en aquel entonces, y esos mismos métodos los está usando hoy en día para desviar, para engañar, para confundir a todas las personas de este mundo, para que no conozcan a Dios y sean rebeldes en contra de Dios y de su palabra. Vamos a ver ahí en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 2. Y vamos a conocer los métodos que esta Babilonia usó en aquel entonces, pero que la Babilonia moderna también está usando hoy en día. Note lo que dice Daniel 1, versículo del 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué método estaba usando la Babilonia antigua que también se está usando hoy día en la Babilonia moderna? Noten que fue y agarró todos los utensilios que se usaban en la adoración al Dios verdadero, y esos utensilios fueron llevados ¿a dónde? Al templo de un Dios falso. Babilonia mezcló lo santo con lo pagano. Es un método que en aquel entonces le funcionó muy bien, y en el tiempo del fin también le va a suceder. Ustedes recuerdan Daniel capítulo 8, versículo 11 en adelante, hablando del cuerno pequeño que es la Babilonia moderna. Dice que también iba a tirar todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con el santuario de Dios. Iba a quitar ¿qué? Todos los utensilios en el tiempo del fin, y Babilonia se ha encargado de mezclar lo pagano con lo santo. Que hoy día muchas personas a lo pagano le llaman santo o lo cristianizan.
Les voy a dar un ejemplo. Navidad. Navidad es de un origen pagano, pero hoy día el mundo cristiano lo ha cristianizado y lo celebra como si fuera algo que proviene de Dios. Todas las fiestas que el mundo celebra tienen un origen pagano. La idolatría es pagana. Incluso hoy día muchos ídolos son dioses paganos que solamente le cambiaron los nombres y los cristianizaron. Babilonia mezcló lo santo con lo pagano. ¿Ustedes creen que la Babilonia moderna está teniendo éxito también hoy en día en hacer lo mismo? Sí, y muchos cristianos están cayendo en este gran engaño. Dios quiera y que ninguno de nosotros podamos entrar en este engaño que la Babilonia está haciendo. Veamos otro engaño, otro método que usa la Babilonia, que usó la Babilonia antigua y que está usando la Babilonia moderna. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Babilonia antigua? Con jóvenes que eran inteligentes y eran educados. Los agarró y los puso en un colegio para cambiar toda su educación que tenían, para cambiarlas a que se amoldaran a la ciencia y a la teología y a las costumbres babilónicas. ¿Qué fue lo que usó Babilonia la antigua, que también hoy día la Babilonia moderna la está usando? Usó la educación para cambiar ¿qué cosa? Sus creencias. Incluso se ha hecho un estudio en el cual declaran que muchos de los jóvenes que asisten a escuelas o universidades, la mayoría de los jóvenes salen ateos. ¿Por qué? Porque se está llevando currículums, se está llevando una serie de estudios en la cual está basado en ¿qué? En la ciencia, está basada en la evolución, está basada en el inclusismo, está basada en todas las cosas que Babilonia de antaño está metiendo hoy en día en la educación de muchos de nuestros jóvenes de hoy en día. Y está teniendo mucho éxito, que la mayoría de los jóvenes hoy en día no creen en Dios. Incluso jóvenes que creían, ahora ya no creen. Ahora, estos métodos que Babilonia usó en el antaño, la Babilonia espiritual, la Babilonia moderna, los está usando también hoy en día para cambiar los conceptos bíblicos y basar los pensamientos en solamente ¿qué? En conceptos que van en contra inclusive de la palabra de Dios. Y hoy día los jóvenes están dejando de creer en Dios. Y mucho de eso tiene que ver la educación en muchos de los colegios de hoy en día, porque se enseña el ateísmo, se enseña el evolucionismo y se devalúa la palabra de Dios. Teorías y fábulas se enseñan más que un escrito está. Aun cuando nosotros vivimos en un país donde dice que tiene como base el creer en Dios. Veamos otro método que usó la Babilonia antigua y que la Babilonia espiritual moderna lo está usando. Esto se encuentra en Daniel capítulo 1 versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos
se presentasen delante del rey. Noten, la Babilonia antigua estableció una dieta específica para los que no eran de Babilonia, para los seguidores de Dios. Les puso la comida del rey y les puso las bebidas alcohólicas, comidas que iban en contra de la dieta establecida por Dios. Y noten que cambió sus leyes dietéticas. Hoy en día el mundo está estableciendo las leyes dietéticas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer lo que Dios acepta como alimentos? Vaya a Levíticos capítulo 11 o a Deuteronomio 14. Ahí le va a decir lo que es limpio y lo que es impuro, lo que usted no debe de comer. En Oseas capítulo 6, si ustedes leen ese capítulo, dice que en el tiempo del fin iba a llegar al momento en que todos los animales, todas las aves, se iban a enfermar. Y iba a llegar el momento en que el pueblo de Dios tenía que dejar de comer productos animales, porque iban a estar enfermos. Y usted recuerde que en la sangre se encuentra ¿qué cosa? La vida. Cuando usted come una sangre que está contaminada, las enfermedades de esa sangre se le pasan a usted. Y la Babilonia antigua quiso cambiar la dieta completamente, que fuera en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Ustedes creen que hoy día la Babilonia moderna también está haciendo esto? Hoy en día, mire lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a ¿qué cosa? A contaminarse. Esto quiere decir que hay comida que lo puede contaminar, lo puede enfermar, lo puede dañar. La dieta bíblica está establecida en la palabra de Dios. Usted y yo podemos recibir el poder y la sabiduría para poder seguir la voluntad de Dios, teniendo la fuerza de Él para poder cambiar los hábitos que con los que hemos crecido en nuestras vidas. Ahora, veamos otro método que Babilonia antigua usó para ir en contra del pueblo de Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué es lo que se usaba en la Babilonia antigua? Todo tipo de ¿qué? De música. Ahora, aquí no era que solamente hacían un sonidito. Yo me imagino que se usaban todos esos instrumentos para hacer una música en la cual se afectara las emociones y los sentidos de las personas. Hoy día, el enemigo está usando lo mismo que se usó en la Babilonia antigua, está usando la música para engañar los sentidos y las emociones. Incluso en el mundo cristiano se usa la música para elevar a la gente a que llore o a que se ría. Y si no, vean cómo se lleva a cabo los servicios de canto. Empiezan a ir en una forma lenta o en una forma muy rápida y de repente se van muy lento y empiezan a llamar a los sentidos, a las emociones, y ahí es donde la gente empieza a ¿qué? A llorar
y a sentirse mal, sentirse, y de repente los vuelven otra vez a levantar en una música muy movida, y se usa los sentimientos a tal punto de que la gente no se está dando cuenta de cómo el enemigo está trabajando en medio de ellos, y se está usando el método que se usó en la Babilonia, ¿qué? Antigua. Tengamos cuidado, porque nosotros podemos permitir que la música afecte nuestros sentimientos y nuestras emociones. Todos los sentidos, el enemigo quiere ¿qué? Destruirlos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, el oír, el escuchar, perdón, el ver, el gusto, el olfato, y las emociones afectan al cerebro y afectan la salud completamente. La Babilonia antigua y la Babilonia moderna están usando la música para hipnotizar a la gente a través de ella, para manipular los sentimientos y las emociones. Y si no, véanlo, pruébenlo. Vean los videos de cómo se está usando la música hoy en día, en la cual no hay reverencia para Dios. Ahora, el objetivo de la Babilonia antigua y el objetivo de la Babilonia moderna es controlar, ¿qué cosa? Las mentes. A usted le controla la mente y no importa donde usted esté o lo que esté haciendo, usted se controla. Pero hay uno más poderoso, que es nuestro Señor, que el Señor puede romper toda cadena de esclavitud que usted y que yo tengamos. Estos métodos, la Babilonia antigua lo usó para destruir al pueblo de Dios. Veamos otro, Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Misac y a Azarías Abednego. ¿Qué es lo que simbolizaba o lo que representaba un nombre? El nombre en la palabra de Dios simbolizaba ¿qué? El carácter, la esencia de la persona. Entonces la Babilonia, que es la Babilonia antigua y la Babilonia moderna, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren cambiar el carácter de las personas y quieren cambiar completamente a que ellos se olviden de dónde ellos vienen. Completamente. De que se pierdan. Miren lo que significaba los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hoy día el mundo cristiano no se acuerdan de esos nombres. Se acuerdan de Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Pero no se acuerdan de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los nombres hebreos tenían un significado que dirigía la mente ¿a dónde? Al Dios verdadero. Pero la Babilonia antigua cambió los nombres para que ahora se centraran ¿en quién? En los dioses falsos. Y hoy en día el mundo está hipnotizado. ¿Por qué? Porque la Babilonia moderna ha estado cambiando el carácter, la esencia de la persona. Esto es algo muy serio. Y es algo muy importante que nosotros lo entendamos. El propósito de la Babilonia antigua era cambiar el carácter de las personas. Por eso cambiaron los nombres. Ahora, cuando la Babilonia antigua, que también se asemeja, que es igual a la Babilonia moderna, tenía como propósito de que si usted no le obedecía, la Babilonia antigua lo mandaba a ejecutar. En Daniel capítulo 3, versículo 6, el objetivo de la Babilonia antigua y la moderna va a ser que todos le obedezcan. En Daniel capítulo 3, versículo 6, cuando se hizo una estatua de oro, se le dijo a todos que se postrasen y adorasen inmediatamente, si no serían echados dentro de un horno de fuego
ardiendo. ¿Ustedes creen que en el tiempo del fin también la Babilonia moderna va a ser lo mismo? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué nos quiere enseñar esto? De que lo mismo que hizo la Babilonia antigua, la Babilonia moderna está usando los mismos métodos para destruir al pueblo de Dios, para confundir a todo el mundo, para que el mundo se rebele en contra de su Dios. En el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 3, nosotros tenemos a dos imágenes. En Daniel capítulo 2 se habla de una imagen con diferentes metales. Cada metal representaba ¿qué? Un reino. Y si ustedes notan ahí en el versículo 38 de Daniel 2, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él era la cabeza de oro. ¿Cierto? Ahora noten que Daniel miró a un hombre y le dijo: tú eres la cabeza. ¿Cuán importante es la cabeza? El cerebro. Muy importante. ¿Por qué? Porque eso controla ¿qué? Todo el cuerpo. En Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de ¿qué? De oro completo, diciéndole a Dios que su reino iba a durar ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Mi pregunta es, ¿el reino babilónico duró para siempre? ¿Está presente? ¿Sí o no? El que está diciendo ahí, no. Claro, sigue en el transcurso de la historia sigue la Babilonia, pero... Vamos a verlo un poquito más porque estamos viendo acerca de la profecía. Ahora, cuando hizo la estatua toda de oro, el rey Nabucodonosor quería que todo su reino permaneciera para siempre. ¿Quién era el verdadero rey de Babilonia? En la antigua y en la moderna. ¿Quién era el verdadero rey de Babilonia? Vamos a verlo. Vamos a ver Ezequiel 28, versículo del 11 al 13. Ezequiel 28, del 11 al 13. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Noten, el rey de Tiro. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Déjenme preguntarles, ¿el rey de Tiro estuvo en el huerto del Edén? No, ¿de quién estaba hablando aquí? De Lucifer, de Satanás. Estamos viendo realmente quién es el rey de Babilonia. ¿Ok? Quiero que no se olviden de esto. Vamos a ver otro texto, Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedó ahí con los reyes de Persia. ¿De quién estaba hablando aquí? El rey de Persia estaba hablando ¿de quién? De Lucifer, del diablo. ¿Quién era el rey de Babilonia? ¿Ustedes recuerdan cuando en Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9, cuando Satanás fue a tentar a Cristo? ¿Qué fue lo que le ofreció? Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién era el rey de todo este mundo? Era, pero ahora ya está ¿qué? Vencido. Era ¿qué? Lucifer, y sigue siendo, porque aún todavía está esperando al último momento en que sea atado y que sea destruido. ¿Quién era el rey de Babilonia? El rey de Babilonia no era Nabucodonosor, sino que Nabucodonosor, cuando hizo la estatua completamente de oro, estaba cumpliendo una profecía y estaba mostrando de que la cabeza de la estatua, el rey de Babilonia, no era él, sino era ¿quién? Lucifer, el diablo, la serpiente antigua. ¿Quién es el rey de la Babilonia espiritual que menciona el libro de Apocalipsis? ¿Ustedes recuerdan? A la serpiente antigua, a Lucifer, Apocalipsis 12, 8 y 9. Al dragón. ¿Cómo es que lo identifica? A Satanás. ¿Por qué estoy hablando yo de esto? ¿Cuál es el propósito? Miren Isaías, porque antes de que llegaras, Hugo, estábamos hablando de los métodos de la Babilonia antigua que se usaron y que se está usando en la Babilonia moderna. La Babilonia moderna, la Babilonia espiritual que el libro de Apocalipsis menciona, también está usando los mismos métodos para engañar, para llevar al mundo a la rebelión. ¿Por qué al mundo? Porque Babilonia viene de la palabra Babel. Babilonia fue establecida por Nimrod, que significa rebelión. Y este mismo poder va a estar en el tiempo del fin, como dice Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 18 y Daniel capítulo 8, que lo identifica como el cuerno pequeño. Este poder iba a estar usando los mismos métodos para engañar y para llevar al mundo a rebelión. Vamos a ver Isaías 14. Y vamos a leer el versículo 4. Pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Noten el versículo 6. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y la perseguía con crueldad. Versículo 10. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿Quién es el rey de Babilonia?
Satanás, Lucifer. Fue el rey de Babilonia en Babel, en el Ur de los Caldeos. Fue el rey de la Babilonia antigua y es el mismo rey de la Babilonia moderna. ¿Que es quién? Lucifer, el lucero de la mañana que cayó del cielo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esta Babilonia tiene una agenda. Y esa agenda es controlar la mente de todo ser humano habitante de esta tierra, para llevarlos a confusión, para llevarlos a la rebelión en contra de Dios. Daniel 2:38 se nos dice que Él es la cabeza, que está manifestado en diferentes formas. Miren Apocalipsis 18 del 1 al 2. Ahora vamos a hablar de la Babilonia moderna. ¿Que quién es la cabeza? Lucifer, el diablo. Miren lo que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿De qué Babilonia está hablando aquí? ¿De la Babilonia qué? La Babilonia moderna, la Babilonia que iba a estar presente en el tiempo del fin. ¿Cierto? Ok. ¿Cómo esto se convirtió en una habitación, en una guarida de todo espíritu inmundo? Miren lo que significa habitación en el griego. Habitación significa pilaque, que significa prisión, vigilancia, bodega, jaula, sala. O sea, la Babilonia moderna es una prisión donde el enemigo quiere llevar a todo el mundo ¿a qué? A que esté cautivo. Si nosotros vamos a Salmos 91, versículo 2 al 3, si nosotros vemos que Salmos 91, su contexto son las 7 últimas plagas, dice lo siguiente: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Noten lo que significa lazo en el hebreo. Lazo quiere decir yacos, que es cazador, trampero, capa de cebo. Es un lazo que se usaba para agarrar a las aves. Se ponía un cebo para que vinieran las aves venían y comían el cebo, y cuando pisaban algo, el lazo se cerraba y agarraba el ave. Lo mismo se hace con una trampa para ratones. Se pone un cebo, el ratón viene, empieza a comer, y hay un resorte que la trampa, ¿qué es lo que hace? Lo captura. La Babilonia moderna está usando estos métodos para capturar a todo el mundo, usando los cebos. ¿Cuáles son esos cebos? Nosotros ya los miramos. La Babilonia antigua los estaba usando y la Babilonia moderna también los está usando. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la comida que el enemigo está poniendo? Mezcla lo pagano con lo santo. Usa la educación para cambiar sus creencias.
cambia las leyes ¿qué? Dietéticas. ¿Ustedes recuerdan? El rey de Babilonia les quería dar la comida del rey y la bebida alcohólica del rey. Les quiso imponer una dieta que no está basada en la palabra de Dios. Les comento que si ustedes querían ver lo que Dios acepta como comida, vean Levíticos 11, Deuteronomio 14 y vean Oseas capítulo 6, que en el tiempo del fin todo animal se iba a enfermar. Todos. ¿Qué es lo que iba a hacer la Babilonia antigua y la Babilonia moderna? Iba a usar los alimentos para llevar a la confusión y a la perdición al mundo en el tiempo del fin. ¿Qué más iba a hacer? La Babilonia antigua usó la música para llevar a la rebelión a los hijos de Dios, a la desobediencia. Ustedes recuerdan que no solamente cuatro israelitas o hebreos fueron a Babilonia, pero ¿cuántos permanecieron fiel cuando se tocó la música para que se arrodillasen enfrente de la estatua? Solamente 3. Daniel no estaba ahí, pero solamente 3. ¿Qué pasó con los demás? Fueron engañados por todos los cebos, todas las tentaciones que la Babilonia les estaba ofreciendo. Y solamente 3, junto con Daniel, permanecieron fieles. ¿De cuántos miles de jóvenes fueron a Babilonia? Yo no lo sé. Pero solamente 4 permanecieron fieles. La Babilonia antigua tuvo mucho éxito en aquel entonces. ¿Usted cree que la Babilonia moderna no está teniendo éxito hoy en día? Fíjense el cebo que también usaba. Cambiaba su nombre, su esencia, para cambiar ¿qué cosa? Su carácter. ¿Cuántos de nosotros vamos y comemos de esta trampa, de este cebo, y somos atrapados por el lazo de Babilonia? Pero tenemos que recordar que el rey de Babilonia es el diablo, es Lucifer, es el dragón antiguo. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Apocalipsis 18:2. En Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, recuerden que la Babilonia está usando un lazo, está usando una trampa y está usando un cebo para que el mundo caiga en los engaños y para que el mundo se rebele en contra de Dios. Por eso no es una casualidad hoy en día que hoy día hay mucha gente como nunca antes que son agnósticos, que son ateos y que no creen en Dios. Y principalmente en la juventud. La Babilonia moderna está usando los mismos métodos que se usaron en el antaño. ¿Por qué menciono esto? Porque dice en Salmos 91:3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de las plagas, del lazo que Babilonia está tirando para que tú caigas. Pero ¿quién es el que te va a dar la libertad? Dios es el que te va a dar la libertad. Nosotros conocemos la profecía de Daniel 2. Se le dijo a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro. Ahora yo les pregunto, ¿quién era el rey de Babilonia? ¿Quién era el rey de Babilonia? Satanás. ¿Que usaba a quién? A Nabucodonosor.
Después de Nabucodonosor vino los medos y los persas. ¿Quién era el rey de los medos y los persas? Satanás. Después vino Grecia. ¿Quién era el rey de Grecia? Satanás. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿quién es el rey de todos los reinos hoy en día? Satanás. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Engañar, destruir y matar. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque siempre hablamos de Daniel 2 y vemos la sucesión de los reinos. Pero nos olvidamos que la cabeza es Lucifer, que se esconde detrás de otros para llevar a cabo sus planes, para llevar al mundo a la rebelión y a la confusión. Babilonia está presente y es la Babilonia moderna y está usando los mismos métodos para destruir al ser humano. ¿Y quién es la cabeza? El diablo, el dragón. Pero hay una promesa en Daniel capítulo 2, versículo 44. Noten, Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, notan, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los que están hoy en día, de los últimos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Usted sabe cuándo se inició a establecer este reino? ¿Usted sabe? Al final o al inicio, como usted lo quiera ver, de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14, que nos señalaba ¿qué cosa? El día del juicio. ¿Por qué digo que como usted lo quiera ver? Puede ser el final de los 2300 días o el inicio del día del juicio. Porque ahí se empezó a establecer el reino que va a destruir todos los demás reinos. ¿Y cuándo se establece ese reino? Cuando termina la obra mediadora de Cristo por cada uno de nosotros, o cuando termina el día del juicio. ¿Me están siguiendo? Pero los iba a establecer en los días de estos reinos. ¿Por qué? Porque en los días de estos reinos Dios estableció una profecía de los 2300 tardes y mañanas para indicarnos de que estamos viviendo en el día del juicio, donde usted y yo podemos permitir que Dios nos dé la salvación del lazo destructor de Babilonia, para que no caigamos en los engaños de Babilonia. Y en estos últimos tiempos de los reyes de este mundo, que es los pies, recuerden que la Babilonia está presente. Y el mismo rey de Babilonia está presente para llevarnos a destrucción, a confusión y a rebeldía. Pero Dios, que es más poderoso, nos da la salvación y nos da la victoria para que no seamos atrapados por el lazo del cazador. Esas cebos que el enemigo pone, la palabra de Dios los revela sin duda para que nosotros no caigamos en esos lazos que el enemigo está poniendo. Hermanos, vivimos en un tiempo muy serio, porque lo mismo que sucedió en aquel entonces va a suceder también hoy en día. Y recordemos que el enemigo está
como león rugiente buscando a quien devorar, porque le queda poco tiempo. Las artimañas del enemigo están reveladas en la palabra de Dios, para que usted no esté en tinieblas, para que usted las conozca y pueda pedir la ayuda celestial para obtener la victoria. ¿Vamos a seguir el cebo babilónico o vamos a seguir la palabra de Dios? Eso depende de usted. Dios quiere que podamos tomar decisiones para poder estar en pie cuando Cristo venga, para poder ser un ejemplo vivo, no solamente en nuestros hogares, sino con todo aquel que nos rodea. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Gracias por dirigirnos en este estudio para que podamos nosotros darnos cuenta de que tú estás en control de todas las cosas y que tú deseas que salgamos de las tinieblas para ir a la luz admirable, para estar atentos a las artimañas del enemigo, para no caer en ese lazo que desea que caigamos para destruirnos. Señor, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu victoria, danos de tu poder para serte fieles en todas las cosas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.